costos adicionales. Nuestra compañera Giselle Quintana con los detalles de esta información. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, el día de hoy el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, se refirió a la ley de impuestos a grandes transacciones financieras. Sobre esto, manifestó que los acuerdos a los que ha llegado la banca privada con el gobierno nacional son positivos, sin embargo, se deben corregir ciertas dificultades como la voracidad fiscal para el crecimiento económico del país. Veamos. Porque esta es una ley que afecta a todo el mundo. Al incluirse, no estaba en la ley anterior de transacciones financieras, pero en esta sí, a incluirse a casi todos los agentes económicos, a incluirse a las personas naturales. Además, debería tener una consulta también más profunda. Nos parece que es un poco regresiva al incluir a las personas naturales en este tema, incluir a los asalariados, a los pensionados, todo el mundo pues está incluido pues en tanto y en cuanto utilice unas divisas para el pago. Nos parece que es una ley que va a traer otros costos adicionales porque, bueno, imagínese usted una transacción que comienza con una inversionista que mete un dinero en la bolsa agrícola para comprar unos títulos de maíz, bueno, todo lo que tiene que ver esa cadena de valor, y en cada transacción va a haber, se va a pechar en unos montos que va desde el 3 hasta el 8, no se sabe cuánto va a ser, y además hay algunas operaciones específicas que inclusive van a pesarse hasta el 20. Eso creemos que va a traer incidencia, por cierto, en los costos de los bienes y servicios, al final pues en sus precios, y también quizás en aquellos casos donde sea muy alta el impuesto, probablemente también va a ser un incentivo a que ese bien o servicio desaparezca, o un incentivo a que ese bien o servicio, digamos, se consiga dentro de la informalidad y salga de la formalidad. Pensamos que estas leyes siempre deben ser de carácter temporal para atender algunos temas de emergencia en materia fiscal. No entramos a cuestionar si la emergencia es o no existe, porque todos entendemos que estamos todavía en una situación de emergencia sanitaria, y probablemente se necesiten recursos extraordinarios, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser con tributos que pueden llegar hasta un 20%, no puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos, porque eso trae más incertidumbre. Creemos que esta ley debe ser revisada, solicitamos un espacio para hacer nuestros planteamientos en esa consulta que se debería dar para poder entender y lograr una ley mucho más consona, no solamente con el espíritu que deberían tener las leyes fiscales en nuestra Constitución, sino también entender la realidad actual del ciudadano de pie y también especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, si es una ley que lo que busca promover la recuperación del Bolívar, promoción en la que todos los empresarios venezolanos también estamos comprometidos, pero pensamos que el camino de la recuperación de nuestro signo monetario tiene que ser un proceso de largo plazo, de políticas monetarias y de políticas económicas, y sobre todo de generación de confianza. Hay formas de lograrlo, y creemos que esta ley no precisamente tributa o abona en el camino de la recuperación de la moneda. Desde Fedecámaras aseguraron que las propuestas presentadas para esta ley al gobierno nacional no fueron tomadas en cuenta, por lo que esperan que sean consideradas para crear una ley consona con el crecimiento económico del país. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio. Y con el reporte de Giselle Quintana nosotros vamos a revisar el comportamiento de las materias primas en los mercados. A esta hora el valor del oro gana el 0,39% y cotiza en 1.828,95 centavos de dólar por onza. El caso de la plata de la misma manera tiene un comportamiento positivo. Para el momento está ganando 0,60% y está ubicándose en 23,21 dólares. El cobre para la hora 4,46 dólares, también con ganancias. El platino al momento también con ganancias, 1,45% arriba, está en 1.034,75 centavos de dólar. El paladio a la hora cotizando en 2.255,27 centavos, con pérdidas del 0,21%. Los crudos a esta hora, WTI o West Texas Intermediate para el momento en 89,53 dólares por barril, perdiendo 1,96% de su valor. El Brent al momento 90,97 dólares por barril, con pérdidas de 1,86% de su valor. El aluminio para el momento 2,97% arriba, cotiza en 3.270 dólares la tonelada. Vamos a ver cómo están comportándose a esta hora las criptomonedas. Y tenemos al Bitcoin para el momento cotizando con 3,12% de caída,
y cotiza en 42.899,97 centavos de dólar. El Ethereum al momento también con pérdidas del 4%, está en 3.036,96 centavos de dólar, mientras que Binance Coin está perdiendo a esta hora también y está en 407,56 centavos de dólar. Parte del comportamiento de las materias primas y las criptomonedas a esta hora en los mercados. A esta hora nos acompaña Didalco Bolívar, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre la ley de las grandes transacciones financieras y la última reforma que fue aprobada la semana pasada por el Parlamento Nacional en segunda discusión. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, entre la cantidad de leyes que están dentro del Parlamento, quería enfocarme para iniciar en esta ley, en la ley de las grandes transacciones financieras y el efecto que vaya a tener o no en la economía. Es una ley que sabemos que estaba vigente desde el año 2016, grababa a las personas jurídicas y aquellas que tenían sin personalidad jurídica, pero que estaban calificadas como contribuyentes especiales. Yo quisiera, antes de entrar en esto, conocer cuál fue el espíritu para hacer esta reforma y cuál ha sido el análisis en el contexto económico que ha tenido la Asamblea Nacional para modificar estos artículos. Bueno, yo creo que en principio nosotros nos basamos en la Constitución bolivariana, aprobada y refrendada por el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que aceptar que este no es un Estado solo de derechos, sino de obligaciones, ¿no? Y la Constitución prevé no solo los derechos de los contribuyentes, sino también las obligaciones de los contribuyentes. Yo puedo entender que una medida en un aumento de tasa, un aumento de impuestos, de alguna otra manera genera mucha incomodidad porque no tiene simpatía. O sea, un alcalde que aumenta el aseo urbano en un municipio tiene una reacción inmediata, digamos, del sector contributivo. Ahora, lo que hay que preguntarse es cómo se financian, en este caso, los microcréditos, los emprendimientos, los créditos de la pequeña y mediana empresa, los créditos de la gran industria, agrícolas, turismo. El Estado tiene, de alguna otra manera, que buscar los financiamientos para devolvérselo a los propios contribuyentes, que son los que, en fin de cuentas, van a necesitar para su capitalización, intermediación y comercialización y crecimiento. ¿Cómo lograrlo cuando tenemos un aparato productivo que apenas estaba tratando de volver a despegar después de 7 años de caída del Producto Interno Bruto de más de 80%? Bueno, yo creo que hay que meter las condiciones del bloqueo internacional, porque en el momento en que tú bloqueas a Pequibén, ¿qué bloqueas? Toda la materia prima que mueve a la pequeña y mediana empresa y a la gran industria en el área química, en el área de envase y en el área de empaque. Si tú bloqueas a PDVSA como institución, bueno, estás bloqueando el financiamiento de la República. Y de esa manera también se afecta el proceso manufacturero. Acuérdate que el proceso manufacturero no solamente es de créditos bancarios privados, es créditos bancarios públicos, son fondos públicos, también son asociaciones. Y si tú te pones a sacar una cuenta de todas las instituciones financieras del Estado, son más de 35 instituciones financieras sobre las cuales puede accesar el sector manufacturero venezolano hoy en este momento. En el análisis económico de la ley hablan de que el 13% de los impuestos del año 2021 llegaron por la ley de transacciones financieras o de lo recaudado. Quisiera consultarle si ustedes ya hicieron un cálculo de cuando se aplique o empiece a aplicarse esta ley a los 30 días después de publicada en Gaceta Oficial, ¿cuál sería más o menos el estimado de lo que se va a poder recaudar o de lo que esto va a levantar? Bueno, la estimación real te la puede dar un funcionario del Ministerio de Finanzas, no te la puedo dar yo. ¿Por qué? Porque hay que decir que en verdad se pecha, ¿verdad?, estas transacciones, las grandes transacciones, ¿verdad? Yo le pediría a los contribuyentes que pueden estar viendo este programa, y mi obligación para con ellos y para contigo es hacerte llegar la definitiva, porque hay una comisión de estilo, ¿verdad?, que está revisando la parte final de la aprobación y están los abogados y los economistas haciendo los últimos toques. Lo que te quiero decir es que el presidente de la República, la vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, y el vicepresidente de Economía fueron muy claros en la locución. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo iba a ser medidas graduales, no son medidas compulsivas, y van a ser evaluadas. ¿Qué es lo otro? Se fortalece el bolívar. Si usted no cree que las transacciones en divisa, digamos, afecta, o mejor dicho, cree que afecta su estructura de costo, pues sencillamente usted se va al bolívar.
Ahora, en El medio de bolívar no esto, está pechado. la presión inflacionaria que va a haber sobre el bolívar ante esto, porque evidentemente estamos buscando, o se está buscando con esta ley pechar las operaciones en divisas y todas esas operaciones en divisas que efectivamente no están reportando. IVA al CENIAT, básicamente. No quiero adelantarme a lo que puede ser la publicación de la Gaceta. Yo solamente te digo que esperemos la publicación de la Gaceta, ¿verdad? Porque mucho se ha especulado sobre esta ley, pero quiero decirte, tú tienes que fortalecer el bolívar. O sea, no puedes solamente fortalecer una moneda. Nosotros hemos creado en Venezuela una situación atípica que no tiene estudio económico por parte de ningún economista, y yo lo he discutido aquí en tu programa y nuevamente quiero refrendártelo. Por ejemplo, en Táchira no es el dólar, es el peso. En el Zulia es peso y bolívar, pero también dólar. En el sur de Venezuela es el real, porque es la intermediación reconocida o no programada subterránea que hay entre Brasil y Venezuela. O sea, esta economía tiene unos condicionantes frente a la realidad, digamos, de enfrentar el desafío que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro, para enfrentar el desafío de bloqueo económico y derrotarlo, porque nosotros estamos entrando a un proceso de crecimiento. Pero varias cosas dentro de esto. Fortalecer el bolívar pasa por fortalecer a nuestra industria, por fortalecer a nuestro aparato productivo nacional que genere los bienes y servicios necesarios, el empleo necesario para que una nación salga adelante, para que el bolívar se pueda fortalecer. Y otra de las cosas es eliminar todas las distorsiones que el Ejecutivo Nacional ha creado desde el año 2000 hasta la fecha, con tipos de controles de cambio mal establecidos o mal desmontados, leyes que pechan la actividad comercial y económica, que han afectado a la actividad productiva nacional, y un sinfín de incentivos para la corrupción, efectivamente, que se han estado dando a lo largo de estos años. Eso también es parte de la revisión que debería darse, y explicarle a la gente que pagar impuestos es necesario, que también es una obligación, que no solamente tenemos derecho. Pero es que los dos anuncios están en paralelo, y perdona que te interrumpa. No se está cobrando solo impuestos, se le está diciendo a los ciudadanos que hay una baja del encaje legal. Ahora, ¿cómo se financia el encaje legal? Precisamente con un financiamiento, entre otros, con las grandes transacciones. ¿Por qué? Porque entendemos la necesidad de recursos que tiene el Estado. Déjame decirte que los grandes industriales de este país, para no darte nombre, ¿verdad? Porque creo que eso no es mi papel, pero quiero decirte, todos acuden a la cartera de crédito industrial del gobierno, en la gran industria. Aquí no hay una industria que diga: yo no acudo a la cartera de crédito del sistema financiero privado. Puede ser que no acudan al público, pero acuden al privado. Ahora, ¿el privado lo soporta qué? Ese diferencial de intereses lo soporta la República, porque es una cartera que tiene apoyo, en cierta forma, de reconocimiento a la banca, producto de un diferencial equilibrado y no alto. Entonces, el encaje, fíjate, baja 12 puntos. ¿Qué dijo el presidente de la República? ¿Qué dijo la vicepresidenta y el vicepresidente? Esto es gradual. Entonces, los economistas, como es lógico, juegan su papel profesional, ¿no? Yo no soy economista, pero tengo 42 años de la administración pública, ¿no? Que de alguna otra manera tiene un valor, ¿verdad? Quiero decirte, el primer trimestre del año, que es enero, febrero y marzo, es un trimestre de facturación, de poca recaudación, porque es a partir de abril, cuando se clausura la recaudación fiscal. Pero además, déjame decirte, la ley de presupuesto tiene una equivocación de hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque se empieza a ejecutar en el mes de enero. En el mes de enero, febrero y marzo, la República no tiene dinero porque no ha facturado. Y la factura petrolera se cobra a partir de abril, mayo. ¿Qué significa? Que esa equivocación legislativa de 40 años nos lleva a 3 meses contraídos. En este momento yo te puedo asegurar que más del 72% de la industria no está solicitando materia prima para reponer inventario. Primero, porque los contratos colectivos sindicalizados de manera de la gran industria tienen vacaciones hasta el 20 de enero y algunos la tuvieron hasta el 31 de enero. Lo que significa que en este primer trimestre, donde el encaje baja 12 puntos, yo estoy seguro que habrá una nueva baja gradual. ¿Por qué? Porque el gobierno está controlando la moneda. Pero además hay otro anuncio que está en paralelo al encaje legal: el aumento de la producción petrolera, el aumento de los precios petroleros,
que son apalancamientos, tal que vez no también son necesitan financiamientos. financiamiento para que puedan ser sostenibles en el tiempo, y la misma industria necesita financiamiento, los industriales pero ya- privados de, pero la, ya- de la empresa petrolera. Vamos a pero- hacer la pausa. Vamos a Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Didalco Bolívar, diputado de la Asamblea Nacional. Hablamos en el segmento anterior sobre estos anuncios dados por el presidente de la República, además de la aprobación de esta ley de las grandes transacciones financieras en el Parlamento Nacional, de su reforma. La ley está vigente desde 2016. En cuanto a lo que estábamos hablando del tema de estas dos medidas, el tema del crédito, es una cartera de crédito mínima para el tamaño que debería o que necesita tener la economía venezolana y para las necesidades de los sectores productivos del país. Para muchos, poner más impuestos en este momento, o para lo que son las leyes económicas, implica más bien un retroceso en la actividad económica, que no genera incentivos. ¿Ustedes consideran que esto es así? Mira, la liberación del 10% de los depósitos bancarios, y además hay que aclararle al contribuyente que tienen que ser amparados y respaldados por depósitos en cuentas en dólares. ¿Por qué? Porque aunque la ley de banco le da para un crédito normal, convencional, poner un activo, en este caso no. Tiene que ser sobre una cuenta en dólares. Porque es indexado. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque es indexado, exactamente, tú lo has dicho. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Mira, la cartera de la liberación puede llegar a más de 500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto necesita un productor pequeño y mediano de empresa para los efectos de una manufactura de empaques? Y buscar en Colombia una triangulación de empresas rusas que venden en Colombia y que Colombia los traslada por la vía de contrabando, por la vía informal, por el bloqueo que hay en la frontera, al pequeño productor. Necesita entre 15.000 y 20.000 dólares. Mira, 500 millones de dólares para el pequeño y mediano empresario, para el microcrédito y para el emprendimiento, puede ser una reactivación muy importante del sector manufacturero. Porque, oye, déjame decirte que la gran industria es verdad que representa un factor de capital muy grande Y la mayor parte del empleo. En términos de consumo. Pero ellos triangulan con la pequeña y mediana empresa. Yo te puedo decir que más del 40% de la industria venezolana, la gran industria, tiene en empaques, en envases, en autopartes o partes de su gran industria, por lo menos el 60% de la industria pequeña y mediana empresa de Venezuela. O sea, lo que significa que si tú le das una inyección de capital a la pequeña, de alguna otra manera estás capitalizando a quien te está dando la autoparte, a quien te está dando el instrumento, a quien te está dando el envase, a quien te está dando, bueno, el empaque, que es fundamental en cualquier producto, sobre todo en el área alimenticia, que después de la pandemia se ha convertido en el renglón prioritario de la economía mundial. Efectivamente, en medio de lo que ha sido estos últimos años y lo que llevan ustedes en el Parlamento Nacional, hay una cantidad de leyes que están pendientes. Hemos hablado de ellas en algunas ocasiones, como la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley de Seguros, que también está pendiente dentro del Parlamento Nacional y que es importante para la vida del venezolano. Quisiera saber cuál es el estatus de estas leyes y si ustedes están evaluando que esto pueda ser aprobado en los próximos meses para que no sigan dándose medidas aisladas en cuanto a la materia económica. Yo creo que lo que está planteado, primero, no es un cambio del modelo económico, porque el presidente ha sido claro en eso, pero los modelos necesitan actualizarse. En una economía mundial contraída por la pandemia, más una suma de bloqueo como el que tiene Venezuela, tú no puedes actuar convencionalmente. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Libera las importaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros gradualmente? Liberaciones con manufactura. ¿Por qué? Porque ya se reactivó un sector manufacturero. Fíjate, por ejemplo, en el caso del chocolate y en el caso de los productos derivados del chocolate, yo te puedo decir que hay una producción nacional en crecimiento. Entonces tú tienes que revisar hasta dónde las liberaciones de importaciones, sin cerrar esas liberaciones, no afectan el consumo de tu producción nacional. No se trata de cerrarlas, sino de equilibrar. ¿Por qué? Porque estuvieron el 100% de las importaciones. Ahora se trata de evaluar dónde ha crecido la pequeña y dónde se le permite al importador compensar el 100% de consumo y el inventario que es necesario para la persona que necesita, digamos, bien sea el alimento, bien sea reponer, bien el comerciante que necesita reponer su inventario. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque mira, los markets fueron necesarios y son necesarios. Yo no estoy opuesto a ellos, pero no están en el tejido del comercio. No están en el tejido de las minorías, de los pequeños minoristas y de los mayoristas. Entonces tú puedes tener el market
pero tienes que tener también la manufactura, ¿verdad? Y hacia dónde está dirigiendo el presidente los esfuerzos, hacia la manufactura y hacia la industria. ¿Y las leyes pendientes para terminar? Las leyes esto? pendientes, mira, está la ley del comercio electrónico, También. que va a ser otro debate. Pero en todo el planeta se ha creado un impuesto sobre el comercio electrónico, porque nosotros no podemos crear lo mismo. Ahora, ¿tú sabes cuánto es el ingreso que yo estimo para eso? 2.000 millones de dólares anuales. Por comercio Está la ley del electrónico. timbre fiscal, que hay que actualizarla. Ahorita se acaba de actualizar la tasa portuaria, ¿verdad? Yo sé que hay gente que ha reclamado, inclusive la agencia Vía también con razón. El error no está en que tú actualices las tasas, sino el retardo con que las actualiza. Por ejemplo, Jordani duró 10 años sin actualizar los servicios públicos, las tasas de servicio y los impuestos. ¿A qué costo hemos pagado después del 2012 ese retraso y ese Seguimos con rezago? una unidad tributaria inexistente e insuficiente. Tienes que ir al semestre, tienes que ir al trimestre, dependiendo del timbre sobre el cual actúa. ¿Tú sabes cuál es el ingreso que se calcula por timbre fiscal? Se calcula alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Te estoy hablando en 2 leyes, 3.000 millones de dólares. Mucha gente va a decir que se están actualizando muchos precios o que se deben actualizar tasas, impuestos, todo esto que tiene que ver, pero que no actualizan es los salarios y Para que la allá gente no vamos. tiene cómo pagar. Yo te quiero decir... porque Tenemos a que mí- avisarle óyeme, también a la gente que el aparato productivo se tiene que activar yo para estoy de poder acuerdo dar contigo, pero salario. déjame decirte, es un anuncio que lo hará el presidente en su medida, pero déjame decirte, en cualquier agenda de discusión industrial está el salario. En cualquier agenda de Pero no se manufactura puede dar por está decreto, el salario. se tiene que crear Mira, no los neces- recursos para. No bueno, pero todos estamos creando. Yo creo que una de las cosas que no se puede quedar es que la ley de transacciones va a permitir un mayor ingreso a la República. Es así. Esperemos que sean bien invertidos. Le agradezco habernos acompañado la tarde Bueno, de hoy. tú me invitas a otro programa y te digo en qué lo voy a invertir. el Muy gobierno. bien. En Noticias Globovisión Economía estaba con nosotros Didalco Bolívar y tiene el compromiso entonces de venir con nosotros a Sí, ver, cómo no, hacer cuando actividad contralora sobre esos recursos No, que no, se